Yo, por supuesto, voy a ser muy breve. Creo que aquí se han dicho cosas muy importantes, desde Caterín, Atilio, Luis Brito, Carmen, Omar, y ahora Sergio. Lo que dijo Sergio fue tremendo. Esta compañera con la que hablamos hoy, con el ministro Alpidio y con Sergio, Lisette Quiñones, creo que se llama, de la Asociación de Parteras del Pacífico de Colombia, Azopalapa. Es una joven que ha recibido más de 300 niños con un índice de mortalidad infantil más bajo que muchos países desarrollados, con métodos tradicionales. Una mujer orgullosa de su origen, de los saberes ancestrales que defiende. Y yo pensaba, se lo decía a ellos también, la tremenda significación, Carmen, que tiene que la UNESCO le dé un premio a una joven negra colombiana, partera, que defiende esos saberes tradicionales en el momento del furor racista de Trump, expulsando migrantes, un momento en que el imperio en su versión más grotesca, más soberbia, más arrogante, más violenta, está ejerciendo esa práctica que tiene aterrada a la gente. Ahora le están dando $1000 a cualquiera que en Estados Unidos denuncie a un migrante sin los papeles, ilegal. Premian la traición, premian a Judas. Y por supuesto que va a haber Judas porque hay gente que no tiene cómo vivir al día siguiente. Y se crean todas esas cosas terribles que se han dicho aquí. Una de las cosas que tiene el fascismo, lo dijo Luis Brito, la idea de crear un enemigo, evitando que la gente vea al sistema como enemigo. Que el enemigo sea el inmigrante, que el enemigo sea el extranjero, sea el movimiento feminista, todo ese delirio contra toda diversidad, contra los derechos ganados por generaciones que han luchado por un mundo más inclusivo. Esa es esa idea de desplazar el enemigo del verdadero, de la verdadera maquinaria aniquiladora que es el sistema capitalista, y entonces derivar tu odio hacia alguien que no tiene tu color de piel, o que no tiene tu religión, o que es homosexual, o que es feminista, todo eso, derivar el odio hacia ahí. Paulo Freire decía, el gran educador brasileño, que el gran triunfo cultural del capitalismo es que los pobres le echen la culpa a su propia pereza, se echen a sí mismos la culpa de su miseria y que nunca culpen al sistema. Decía eso Freire. Es decir, absolver al sistema siempre. Yo soy responsable de mi miseria. Yo no he tenido suerte, o no he sido suficientemente trabajador, o no he aprovechado las infinitas oportunidades que este reino dorado me ofrece. Porque sin algo, y esto lo hemos hablado Carmen, Sergio y Luis también, no sé si con Caterín lo hemos hablado, o sí lo he hablado con Omar y con José Ernesto, el imperialismo norteamericano tiene todavía una zona de hegemonía que es muy importante, que es la hegemonía cultural e informativa. No tiene la hegemonía económica, no tiene, ni siquiera creo que tenga la hegemonía militar como la tuvo en otras épocas. Sin embargo, mantiene una férrea, poderosísima hegemonía en términos culturales e informativos. Y por eso todavía tiene tanta influencia. Y ese pobre de derecha que mencionaba Omar sigue votando por el fascista. Algo que a Fidel lo amargaba y lo obsesionaba. ¿Cómo lograr que ese pobre se dé cuenta de quiénes son sus verdaderos enemigos y quiénes son los demagogos que jamás le van a dar una oportunidad ni a ellos ni a su familia?
Y ahí están los que votaron por Bolsonaro, los que votaron por Milei, toda esa masa de gente que votó por Trump, buscando ese enemigo imaginario. En este contexto yo creo que el principal, y eso Sergio preparó un texto que vamos a circular después, la idea de que la red combata esa hegemonía cultural e informativa, que la red tenga capacidad para denunciar y desmontar todas las mentiras que se generan cotidianamente contra nuestros pueblos, y que sea capaz de promover las verdades de nuestros pueblos. Nunca mentir. Fidel decía, no mentir jamás ni violar principios éticos. Eso, por supuesto, para nosotros, eso es absolutamente inviolable. No violar jamás ningún principio ético ni mentir jamás. Pero defendiendo la verdad es revolucionaria. Siempre la verdad es revolucionaria. Defender la verdad de nuestros pueblos y desmontar la maquinaria de mentiras y denunciar esas mentiras. Todo eso le han hecho creer a no sé cuánta gente en el mundo que el presidente Nicolás Maduro no ganó las elecciones. Gente incluso de izquierda repite eso, o por lo menos duda y se permite dudar, cosas que a uno le avergüenza que esté ocurriendo, porque otra de las cosas que tenemos que hacer en este momento, denunciar eso y promover nuestra verdad y unirnos y articularnos ante todas estas amenazas de este imperialismo cada vez más decadente pero más agresivo, y del fascismo al que ha acudido una vez más. No es la primera vez que acude el imperialismo al fascismo. ¿Qué pasó con Allende? ¿Quién liquidó la democracia en Chile? ¿Fueron los errores de Allende? Hay una grabación que fue, ¿cómo le llaman? Desclasificada, ¿no? Sí, desclasificada, de Nixon diciéndole al jefe de la CIA, cuando Allende es elegido, que ese comunista no puede entrar a la moneda, no puede entrar al palacio presidencial. Hay que impedir, tiene que chirriar la economía en Chile, no puede entrar ese comunista. Sí, porque en torno al 50 aniversario del golpe fascista contra Allende se dijeron cosas atroces en el propio Chile, gente justificando a Pinochet, gente diciendo que tuvo la misión sagrada de detener la oleada comunista, o echándole la culpa a supuestos errores del presidente Allende, que llevaron entonces a las fuerzas nobles del ejército chileno a hacer todas las barbaridades y los crímenes que hicieron. Yo creo que es muy importante dar la batalla, lo dijo Sergio, en el campo de la historia. En el campo de la historia. Yo hablaba ayer con Pedro Calzadilla, el gran historiador venezolano que dirige el Centro Rómulo Gallego, y hablábamos de cómo la ultraderecha, Blanquita, la ultraderecha le interesa mucho la historia, les interesa mucho lavar la imagen de Franco, lavar la imagen de Mussolini, de Hitler, y más allá, lavar la imagen de Cristóbal Colón, lavar la imagen de Francisco Pizarro. Me decía, Pedro me recordaba la estatua de Pizarro que levantaron en Perú. Lavar la imagen de los feroces conquistadores españoles, europeos en general, que cometieron crímenes verdaderamente indescriptibles en nuestra América. Ahora, para eso tenemos que articularnos, para eso tenemos que unirnos, tenemos que usar las redes. Y Beto, a mí me impresionó mucho el discurso de Beto del día de la inauguración. ¿Tú pudiste escucharlo? Bueno, tú no habías llegado. Beto decía, el trabajo en la base, estar muy cerca del pueblo ahora, si no podemos asumir posiciones elitistas, tenemos que estar más que nunca muy cerca del pueblo y dar la batalla en las redes sociales, dar la batalla en las calles y en las redes sociales, y tratar de articularnos. Hoy es la maquinaria esta al servicio del imperio y de la ultraderecha la que decide qué es una noticia.
Hoy la noticia que recibes tú en tu móvil no lo decide fulanito, menganito, es una maquinaria de tergiversación, es una maquinaria de dominación, de control de las mentes, la que decide las noticias que tú debes tener en cuenta y qué cosas tienen que ser absolutamente omitidas. Este congreso va a ser omitido, como lo han sido los grandes congresos que ha dado el presidente Maduro en Venezuela contra el fascismo. Venezuela se ha colocado en la vanguardia en la batalla contra este nuevo fascismo y han sido eventos muy importantes los que se han hecho allí. Esos congresos han sido noticias en las grandes agencias. El Congreso de Caracas del 2004, presidido por el comandante Chávez, que tuvo lo mejor del pensamiento antihegemónico, desde Chomsky hasta aquel del software libre, ¿cómo se llamaba? Stallman, ¿no? Stallman. Richard Stallman. Bueno, ahí estaba lo mejor del pensamiento de la izquierda universal, del progresismo. Ese congreso no existió, no es omitido, no es de interés para el mundo que vean unos rojillos reunirse. Eso lo hacen permanentemente, omitir, tergiversar, ridiculizar, trivializar, folclorizar a las figuras de la izquierda. El trabajo de Hollywood, que lo mencionó Omar, y tú, Catherine, mencionaba el triunfo de las tropas del Ejército Rojo contra el nazismo. Más del 90% de la humanidad cree que fueron los americanos los que derrotaron a Hitler. Si los tipos te roban la historia, te la caricaturizan, te la tergiversan de manera descarada, porque no tienen principio, ningún principio, y tienen mucho poder. Yo creo que lo que tenemos que articularnos, Sergio tiene muchas ideas y con José Ernesto, con otros compañeros tenemos que seguir, Carmen, fundadora de la red, Luis, Omar. El encuentro de Fidel fue aquí, el encuentro de Fidel con los mexicanos, con Pablo González Casanova, Gilberto López y Rivas y un grupo de escritores cubanos, fue aquí en el Parque en el año 2003. Y yo recuerdo que Fidel propuso que la red se llamara Red Antifascista. Pero ahí la gente empezó a teorizar, no, porque el fascismo es un fenómeno muy propio de las primeras décadas en el siglo XX en Europa. Ya la gente no va a entender. Fidel sabía que Bush era fascista. Fidel sabía que Bush, igual que Trump y que Reagan, todos esos eran fascistas. Pero bueno, Fidel no se enredó en eso, no le dedicó ni 10 minutos a discutir el nombre. Y Gilberto propuso en defensa de la humanidad y Fidel levantó la mano y ya todo el mundo levantamos la mano. Pero fíjate desde cuándo Fidel estaba pensando en el fascismo. Y hoy lo tenemos aquí como el perro de presa del imperialismo, como el perro de presa del capitalismo. El capitalismo se olvida de la democracia cada vez que hay una crisis. Aparece Allende y liquidan Allende y liquidan la democracia. En Argentina, ¿qué pasó? Con Videla. ¿Qué pasó? 30.000 desaparecidos, asesinados. Una generación completa degollada. Los demócratas, en nombre de la democracia. Y así ha sido siempre. Y así ha sido siempre. Y apoyando a Batista, apoyando a Trujillo, apoyando a Duvalier, apoyando a todos los criminales de este continente, degollando a Guatemala. Es decir, que no se nos presente como campeones de la democracia. Bishop, no, Bishop. Momento peligroso para Cuba. Nosotros teníamos gente allí construyendo un aeropuerto en Granada. Cuando Bishop, entonces unos ultra izquierdistas, que hay que ver quién les pagó, de pronto derrocaron y asesinaron a Bishop. Eso grande. No, yo creo que es muy importante que ustedes nos permiten, a través de los contactos que nos va a dar seguramente el comité organizador, mandarles
información sobre la red, tratar de revitalizarla. No es un internacional, no es que de pronto para dar una opinión, bueno, ¿qué pensará la red en defensa de la humanidad? No es un internacional como aquella staliniana que tanto daño hizo daño. Tal vez era en su momento explicable que se creara ese internacional, pero realmente hizo daño. Bueno, aquí los comunistas cubanos se aliaron con Batista a partir de un asesino, un corrupto, a partir de la exhortación de crear un frente popular antifascista, y perdieron prestigio, gente que había luchado mucho, gente que se había jugado la vida cientos de veces. Pero bueno, es aquellas ideas dogmáticas que le hicieron daño a las causas nobles que había en su origen. Yo creo que hay que armar eso y mandar esa información. No quiere decir que a partir de ahí ustedes de pronto se sientan obligados por una razón u otra. En un momento hay que acudir a los llamamientos. Ese llamamiento creo que fue Sergio que lo mencionó, el llamamiento a la conciencia del mundo. Lo leyó Pablo González Casanova en la Plaza de la Revolución, que ahí habló ese día Atilio Borón también. Y habló Lucius Walker de los Pastores por la Paz. Momento muy complicado para Cuba porque Bush, la versión de la época, Bush había dicho en West Point que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen que estar preparadas para invadir y ocupar 60 o más oscuros rincones del mundo, dijo Bush. Que después Fidel le respondió desde la tribuna antiimperialista y le dijo: diga cuáles son esos 60 o más oscuros rincones del mundo. Diga cuáles son. Y en Miami el núcleo fascista mayamense, cubano, de origen cubano, empezó a hacer manifestaciones que decían: Irak ahora, Cuba después. Irak ahora, Cuba después. Fue un momento de mucho peligro. Y hoy estamos en peligro todos. Y creo que la humanidad está en peligro, como decía el propio Sergio, Omar, los demás compañeros que hablaron. Estamos en peligro todos. Y lamentablemente tiene que ver con la crisis de la política tradicional, lo decía Catherine, la crisis de la política tradicional, la idea de que la izquierda o la supuesta izquierda haya asumido el neoliberalismo como algo contra lo que no se puede luchar. El neoliberalismo ya llegó y se impuso, y ya nadie se cuestiona si eso tiene sentido, si ese mercado feroz puede dar algún espacio a la justicia social. Entonces hay muchos errores de la izquierda, que los estamos pagando con estos demagogos fascistas. Yo creo que es importante crear una conciencia antifascista, algo que nos está pidiendo el presidente Nicolás Maduro, crear una conciencia antifascista, crear una conciencia antiimperialista, crear una conciencia de que es imprescindible unirnos, articularnos, actuar de la manera más coherente posible. Alguien decía hoy, no sé si fue hoy o ayer, Beto ayer, la idea de que la derecha se une, se une como un bulldozer, y la izquierda muchas veces nos ponemos a pelear entre nosotros por cosas absolutamente colaterales. Todo lo colateral hay que dejarlo a un lado y unirnos realmente en esta batalla contra el fascismo y contra el imperio.